Hola, soy Antonio. Hoy vamos a ver un vídeo de 6 a 9 meses. Es un vídeo de Luis. ¿Y quién es Luis? Es un bebé de Davinia. ¿Y hermano de quién? De Antonio, que soy yo. Muy bien, vale. Bueno, pues aquí tenemos a Luis ya, que desde la última etapa esta, ya veis cómo estaba boca arriba, ha empezado a desplazarse, a salirse de la colchoneta, porque esta etapa ya quiere un montón de destreza y de habilidades motoras, sociales, emocionales. Como estáis viendo, está dando sus palmitas, que ya empieza a hacer juegos sociales. Le gusta estar con otros bebés, incluso controla sus emociones, ya empieza a poner cara de enfado cuando algo no quiere, cara de emoción y de sorpresa cuando algo le gusta mucho. Lo notáis perfectamente cuando sonríe, da carcajadas que está contento. Y empieza a decir palabritas como bien Luis, como papá, suele ser más fácil, mamá, tata, son sílabas que todavía no tiene ningún tipo de sentido o no quieren nombrar a nadie, simplemente su boca empieza a probar, a decir pues fonemas fáciles, como papá, mamá. Bueno, a nivel de desarrollo ya lo veremos, pero habéis visto que está boca arriba, rápidamente se voltea con 6 meses, con 7 meses ya va rectando de forma circular de un lado a otro en busca de un objeto que le interese, se pone como un gatito y a los 8 meses ya de repente un día solo coge y se sienta. Y a medida que nos vamos acercando a los 9 meses que estamos ahí, ya va saltando esa manita y ese pie y ya empieza a gatear, que ya lo veremos en la próxima etapa. Vente Luis, que ya está ahí a punto de gatear. Bueno, y también se recomienda con 6 meses que aparte de la lactancia materna o la lactancia con bibi, se le puede empezar a meter comida, que ya veremos cómo lo hacemos, ¿vale? Bueno, que os gusten estos consejos. Adiós. Facilítale espacios abiertos en el suelo sobre piezas de puzzle, ratos por la mañana y ratos por la tarde. Con 6 meses, ¿qué vamos a ver? Pues cogerá sus pies, se volteará hacia los dos lados. Para ayudarle, ¿qué tendremos que hacer? Ofrecerle un juguete hacia un lado hasta que se voltee. Y lo llamaremos. Si queréis con el juguete, intentar llamarle a nivel auditivo, que suene, visual, que capte su atención y táctil, incluso que toque la manita. Se lo alejáis un poco y él intentará alcanzar con su mano el juguete hasta voltear. En un buen volteo, el bebé subirá sus piernas para darse la vuelta. Si veis que lo hace mucho antes de los 6 meses, posiblemente tenga alguna tensión en la espalda que le obligue a hacerlo. Con 7 meses podremos ver cómo se lleva sus pies a la boca. Y si lo ponemos boca abajo, girará como un reloj en busca de todo lo que hay a su alrededor. Cuando nos acerquemos a los 8, de repente un día, boca abajo, se colocará sobre sus rodillas empujando con sus manos hacia atrás, llevando el culete hacia sus talones y se balanzará de adelante a atrás, sin parar, y así lo estaremos viendo varias semanas. A los 8 meses ya por fin se podrá sentar solo. ¿Cómo lo hará? Pues desde esa posición de gato que hemos visto con 7 meses, se girará hacia un lado, meterá la pierna y se sentará. Y también hará la inversa. Si se sienta y le colocamos un juguete al lado, apoyará su mano y se colocará como un gatito. Podemos incentivar este patrón si le ponemos cuando esté sentado un juguete a un lado y irá hacia él. Fijaros en su espalda, cómo está de recta y no se cae ni hacia atrás ni hacia adelante. Luis ha conseguido esta etapa con éxito. No hemos tenido prisa. Y poco a poco, a medida que vaya mejorando estos movimientos, cuando tenga cerca un mueble a una altura que pueda agarrarse, se pondrá de rodillas. Y así se interesará por cosas que estén un poco a una altura determinada. Cerca de los 9 meses, un día arrancará a gatear para explorar todo lo que sea de su interés. Si el niño no tiene ninguna tensión desde el embarazo o parto y hemos favorecido su neurodesarrollo con muchas horas de suelo, todos los niños deben de gatear. En el segundo semestre de vida, el lenguaje experimenta un desarrollo espectacular. Alrededor de los 7 meses, los niños empiezan a decir su primera sílaba. Pa, ma, ge, ta. Normalmente dicen pa, 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 pa. Después de un tiempo de pedorreta. A hablar aprenden sin que le enseñemos, por imitación, por ser capaces de asociar las palabras con personas o objetos y repetirlas para hacer aquello que los seres humanos más necesitamos, comunicarnos. Así que aprovechad,
Mencionarle todo lo que esté a vuestro alrededor y cantadle. Evitad hablar con diminutivos como el tete en vez de chupete o el pape en vez de zapato. Porque sean más pequeños de tamaño no significa que sean menos inteligentes para aprender correctamente. Si en estos meses no ves intención comunicativa, quizás deberías consultarnos por si podemos valorar, tratar y o derivar al profesional adecuado. A través de las sensaciones enviadas por el tacto, el cerebro del bebé es capaz de proyectar imágenes completas. Incluso los bebés más pequeños saben reconocer cuando ven un objeto que han examinado con las manos y la lengua. Los juguetes y objetos de colores vivos y con sonidos llamativos son perfectos en esta etapa. A los 6 meses podréis ver cómo transfiere un juguete de una mano a otra. Incluso cogerá uno con la otra mano y soltará el que tenía. A los 8 meses los chocará para que suenen. Agarrarán cada vez objetos más pequeños entre su dedo pulgar y el índice, con un movimiento de pinza que irán perfeccionando. Puedes incitarle a que meta y saque objetos, o muéstrale cómo rodar o lanzar una pelota. El bebé tiene la necesidad fisiológica de succionar. El chupete le da confort y tranquilidad. Además, parece ser que disminuye el síndrome de muerte súbita. Pero los odontopediatras recomiendan disminuir paulatinamente el chupete de los 6 meses y usar medidas razonables como el uso de tetina adaptada a su edad y utilizar solo para dormir hasta los 2 años. Su mal uso puede afectar a la formación de la estructura de la boca y las funciones como el habla, la masticación o la respiración. Y ya que hablamos de boca, os contamos que en estos meses le veremos aparecer los incisivos centrales. La alimentación complementaria se puede comenzar a partir de los 6 meses, pero dependerá de cada bebé. Como su propio nombre indica, debe complementar a la alimentación principal, que debería ser la leche materna o, si no es posible, leche adaptada. Introduciremos los alimentos de forma progresiva con cautela y os proponemos probar el método de alimentación dirigida por el bebé. ¿En qué consiste? Consiste en ofrecerle desde el principio los alimentos en su textura original, blandita, y no darle de comer a la boca, sino permitir que sea el bebé el que se lo lleve por sí solo a la boca, sentado en la mesa como un miembro más de la familia, comiendo la misma comida que el resto de la familia, con adaptaciones menores de textura si fuera necesario. Los requisitos para este método son que haya perdido el reflejo de extrusión, es decir, que no expulse la comida, que él mismo sea capaz de coger los alimentos y su tronco esté estable en la trona. Tiene muchas ventajas. A nivel de neurodesarrollo, promueve la motricidad fina. El hecho de presentar cada alimento de una forma separada permite que se desarrollen habilidades oculomotrices, desarrollando los músculos faciales, de la masticación, realización de la pinza fina y gruesa y coordinación motriz hasta no tirar nada de la cuchara. Ese es nuestro reto. A pesar de que las cunas deben seguir la normativa europea y el espacio entre los listones será inferior a 6 centímetros, sabemos que una de las mayores causas de fracturas en los niños es meter una pierna o brazo entre los barrotes. Os aconsejamos cerrar toda la cuna para evitarlo. Tened en cuenta que el colchón que se pone alrededor sea no tan alto para que puedan trepar y salirse de la cuna. Y recordad no sentarlo todavía. Con 6 meses aún no está preparado para sentarse. Un poco de paciencia hasta los 8. Es tiempo perdido sentarlo antes, aunque lo veáis más o menos que se sostiene. Esto no es una carrera, pretendemos pasar cada etapa con calidad. Así que debemos esperar a que lo haga por sí mismo. Es decir, lo tomamos boca arriba, él se volteará, se pondrá como un gatito y se sentará por sí solo. Hola, soy Lucía, la hermana de Luis. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y comenta.